Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La presentación del Evangelio por Martin Lloyd Jones. Vivimos en una época en la que el Evangelio es mencionado con frecuencia, pero raramente presentado con fidelidad. Se habla de Dios, de bendición y de propósito, pero se omiten verdades esenciales como el pecado, la santidad divina y la necesidad de arrepentimiento. El Dr. Martin Lloyd Jones nos recuerda que presentar el Evangelio no es un asunto de técnica ni de resultados visibles, sino un acto solemne de obediencia a Dios. No proclamamos un mensaje diseñado para agradar al hombre, sino la verdad que Dios ha revelado en su palabra, confiando plenamente en la obra del Espíritu Santo. Este contenido forma parte de la serie El Evangelio en nuestros labios, una reflexión sobre cómo debemos proclamar el mensaje más glorioso jamás dado a los hombres. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. La presentación del Evangelio es un tema siempre importante. Siempre lo es por las consecuencias eternas que dependen de nuestra actitud hacia él. No es necesario que argumente que es especialmente importante en la actualidad, y por dos razones. Por la apostasía general, por el fracaso de las iglesias en presentar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como debería presentarse, y por la consiguiente impetuosidad y el materialismo absoluto que cada vez más caracterizan la vida de la gente. Es un tema de urgente importancia también, debido a la naturaleza de los tiempos que vivimos. La vida siempre es incierta, pero hoy es excepcionalmente incierta. Los cristianos debemos siempre sopesar nuestras palabras y ser cuidadosos con la forma en que presentamos el Evangelio. Sin duda, esto debería quedarnos grabado más claramente que nunca al entrar en contacto con hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas, que pueden perder la vida en cualquier momento, y al vivir a diario en un mundo donde se lanzan bombas y donde la muerte llega repentinamente a la gente. Así que nos reunimos para considerar lo que me atrevo a afirmar es la pregunta más importante que los hombres puedan jamás considerar. Y al hacerlo, nos conmueve de nuevo la extraordinaria manera en que Dios nos ha encomendado esta importantísima tarea de presentar el Evangelio. Qué maravilloso privilegio, qué honor tan admirable, que el Señor Dios Todopoderoso haya confiado esta obra de propagar y predicar el Evangelio a hombres como nosotros. Es un privilegio maravilloso, pero, al mismo tiempo, una responsabilidad abrumadora. Es una responsabilidad que recae sobre todos nosotros y recae sobre los líderes de la Unión de Cruzados de una manera muy especial. Están en contacto con jóvenes. Su posición como líderes de estas jóvenes vidas hace que su trabajo sea de gran seriedad. Este tema es tan amplio e importante que, obviamente, es imposible abordarlo adecuadamente en un solo discurso. Solo puedo seleccionar los principios que considero más importantes al respecto, y trataré de ser lo más práctico posible. Hay dos cosas principales que deseo enfatizar. Primero, los principios positivos que rigen esta obra. Y segundo, algunos de los peligros que siempre nos amenazan al participar en este ministerio. No solo abordaremos este tema en general, sino también en relación con la obra entre los jóvenes. Esta es una distinción importante, y también, a menos que seamos muy cuidadosos, puede convertirse en una distinción muy peligrosa. En los últimos años, aproximadamente, ha habido una marcada tendencia a dividir la obra cristiana por grupos de edad. Nunca me han entusiasmado mucho estas divisiones por edades: vejez, mediana edad, jóvenes, niños, etc. Con esto quiero decir que debemos tener cuidado de no modificar el Evangelio para adaptarlo a diferentes grupos de edad. No existe un Evangelio especial para los jóvenes, un Evangelio especial para la mediana edad, ni un Evangelio especial para los ancianos. Hay un solo Evangelio, y siempre debemos tener cuidado de no manipularlo ni manipularlo al reconocer estas diferencias de edad. Al mismo tiempo, existe una diferencia al aplicar este único Evangelio a los diferentes grupos de edad, pero esta diferencia se refiere únicamente al método y al procedimiento. La naturaleza del Evangelio. Si me pidieran hablar sobre este tema en ciertos círculos, mi primera tarea sería intentar definir la naturaleza del Evangelio y luego preguntar: ¿qué es el Evangelio? En muchos círculos, la gente se ha extraviado, ha caído en herejías. Predican un Evangelio que, para nosotros, no lo es en absoluto.
A ellos les necesitaría definir el contenido del Evangelio, pero con ustedes aquí eso es innecesario. Doy por sentado que todos estamos de acuerdo en los grandes fundamentos, los principios fundamentales de la fe cristiana. Lo que nos preocupa especialmente es la presentación de ese Evangelio a los jóvenes con quienes nos relacionamos. Quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿es necesario que dediquemos tanto tiempo a considerar la presentación del Evangelio? No es algo que podemos dar por sentado. Si una persona cree en el Evangelio, está obligada a presentarlo correctamente. Si una persona es ortodoxa y cree en las cosas correctas, la aplicación de sus creencias se resolverá sola. Eso, para mí, es un gravísimo error. Y cualquiera que se siente tentado a hablar de esa manera, ignora no solo su propia debilidad, sino más aún al adversario de nuestras almas, que siempre está intentando frustrar la obra de Dios. Este argumento creo poder demostrarlo de dos maneras. Me interesa mostrarles cómo no pueden dar por sentado que quien cree en lo correcto necesariamente puede presentarlo correctamente. Hay, por ejemplo, hombres que son evangélicos sólidos en su creencia y doctrina. Son perfectamente ortodoxos en su fe, pero su trabajo es completamente estéril. Nunca obtienen resultados. Nunca oyen hablar de una conversión como resultado de su trabajo y ministerio. Son tan sólidos como ustedes, pero su ministerio no conduce a nada. Por otro lado, y esta es mi segunda prueba, hay quienes parecen obtener resultados fenomenales en su trabajo y esfuerzos. Realizan una campaña o predican un sermón y como resultado se producen numerosas decisiones por Cristo, o lo que se llama conversiones. Pero muchos de estos resultados no son duraderos, no son permanentes, son simplemente temporales o pasajeros. ¿Cuál es la explicación de estos dos casos? Me parece que la única explicación es que, de una forma u otra, existe una brecha entre lo que el hombre cree y lo que realmente presenta en su enseñanza o predicación. El peligro con respecto al primer tipo es el de solo hablar del Evangelio. Este hombre cree en la verdad, se regocija en ella, pero en lugar de predicar el Evangelio, lo alaba, dice cosas maravillosas sobre él. Todo el tiempo simplemente habla del Evangelio en lugar de presentarlo. El resultado es que, aunque el hombre es altamente ortodoxo y sólido, su ministerio no muestra ningún resultado. El peligro del segundo hombre reside en estar tan interesado y preocupado por la aplicación del Evangelio y por obtener resultados que deja una brecha entre lo que presenta y lo que cree, y la obtención misma de los resultados. Como ya he dicho, no basta con creer en la verdad. Hay que tener cuidado de aplicar lo que se cree correctamente. Métodos de estudio. Hay dos maneras principales de estudiar este tema de la presentación del Evangelio. La primera es estudiar la Biblia misma, con especial referencia a los Hechos de los Apóstoles y las epístolas del Nuevo Testamento. Esto siempre debe priorizarse si queremos saber cómo se debe realizar esta obra. Debemos regresar a nuestro libro de texto, que es la Biblia. Debemos regresar al modelo primitivo, a la norma, al estándar. En los Hechos y en las epístolas se nos dice, de una vez por todas, qué es la iglesia cristiana, cómo es y cómo debe realizar su obra. Siempre debemos asegurarnos de que nuestros métodos se ajusten a la enseñanza del Nuevo Testamento. El segundo método es complementario. Consiste en estudiar la historia de la iglesia cristiana posterior a los tiempos del Nuevo Testamento. Podemos concentrarnos especialmente en la historia de los avivamientos y los grandes despertares espirituales. Y también podemos leer las biografías de hombres que han sido grandemente honrados por Dios en el pasado en su presentación del Evangelio. Pero aquí debemos destacar un principio de suma importancia. Cuando digo que es bueno repasar la historia del pasado y las biografías de grandes hombres que Dios ha usado, espero que todos tengamos claro que necesitamos remontarnos más allá de los últimos 70 años. Encuentro a muchos buenos evangélicos que parecen opinar que no hubo una verdadera obra evangelística hasta aproximadamente 1870. Hay quienes parecen pensar que la obra evangelística en Gran Bretaña era desconocida hasta la llegada de Moody a este país. Mientras agradecemos a Dios por la gloriosa obra de los últimos 70 años, les ruego que realicen un estudio exhaustivo de la historia de la Iglesia en el pasado. Remontémonos al siglo XVIII. Remontémonos a la época de los puritanos y aún más atrás, a la Reforma protestante.
Y retrocedamos aún más y estudiemos la historia de los grupos evangélicos que vivieron en el continente en la época en que el catolicismo romano dominaba la iglesia. Remontémonos a la época de los primeros padres que sostenían ideas evangélicas. Es una historia que se remonta ininterrumpidamente incluso a la propia iglesia primitiva. Este estudio es de vital importancia para evitar que, con una visión errónea de la historia, supongamos que la obra evangelizadora solo puede realizarse de cierta manera y mediante la aplicación y el uso de ciertos métodos. Les recomiendo un estudio exhaustivo de ese gran teólogo estadounidense, Jonathan Edwards. Fue una gran revelación para mí descubrir que un hombre que predicaba como lo hacía podía ser honrado por Dios tal como lo era y obtener tan grandes resultados en su ministerio. Jonathan Edwards fue un gran erudito y filósofo que escribió cada palabra de sus sermones. Era muy miope y solía pararse en el púlpito con su manuscrito en una mano y una vela en la otra. Mientras leía su sermón, los hombres no solo se convertían, sino que algunos caían literalmente al suelo bajo la convicción de pecado y el poder del Espíritu. Cuando pensamos en la obra evangelística en términos de la evangelización popular de los últimos 70 años, creo que podríamos sentirnos tentados a decir que un hombre que predicaba así no podría lograr conversiones. Sin embargo, fue un hombre usado por Dios en el gran despertar en el continente americano en el siglo XVIII. Por lo tanto, les ruego que estudien a fondo la historia de la Iglesia y las grandes obras que Dios ha realizado en diversas épocas y períodos. Esas son, por lo tanto, las dos líneas principales desde las que abordamos este tema: el estudio de la Biblia y el estudio de la Iglesia cristiana. Una vez hecho esto, encontraremos que los siguientes grandes principios fundamentales se destacan muy claramente como los que gobiernan todo este tema. 1. El objetivo supremo de esta obra es glorificar a Dios. Ese es el punto central. Ese es el objetivo que debe controlar y anular cualquier otro objetivo. El primer objetivo de predicar el Evangelio no es salvar almas, sino glorificar a Dios. Ninguna otra cosa, por buena o noble que sea, debe usurpar ese primer lugar. 2. El único poder que realmente puede realizar esta obra es el Espíritu Santo. Cualesquiera que sean los dones naturales que una persona posea, cualquier cosa que pueda hacer como resultado de sus propias inclinaciones naturales, la obra de presentar el Evangelio y de conducir a ese objetivo supremo de glorificar a Dios en la salvación de los hombres, es una obra que solo puede ser realizada por el Espíritu Santo. Esto se ve en el mismo Nuevo Testamento. Sin el Espíritu, se nos dice, nada podemos hacer. En la Biblia se lee de hombres que intentan hacer cosas con sus propias fuerzas, pero fracasan por completo. En la historia posterior de la Iglesia cristiana, se encuentran hombres que dejan de ser instrumentos del Espíritu Santo, y su ministerio se vuelve inmediatamente estéril. No hubo cambio en sus poderes naturales, lo que demuestra, por lo tanto, que la obra es una obra que, en última instancia, solo puede ser realizada por el Espíritu Santo mismo. Esto se ve en el mismo Nuevo Testamento. Sin el Espíritu, se nos dice, nada podemos hacer. En la Biblia, se lee de hombres que intentan hacer cosas con sus propias fuerzas, pero fracasan por completo. En la historia posterior de la Iglesia cristiana, se encuentran hombres que dejan de ser instrumentos del Espíritu Santo, y su ministerio se vuelve inmediatamente estéril. No hubo cambio en sus poderes naturales, lo que demuestra, por lo tanto, que la obra es una obra que, en última instancia, solo puede ser realizada por el Espíritu Santo mismo. 3. El único medio a través del cual obra el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Esto es algo que puedo comprobar fácilmente. Consideremos el sermón que predicó Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés. Lo que realmente hizo fue explicar las Escrituras. No se levantó a relatar sus propias experiencias personales. Explicó las Escrituras. Ese fue siempre su método. Y ese es también el método característico de Pablo. Razonó a partir de las Escrituras. Hechos 17:2. Cuando trató con el carcelero de Filipos, le predicaron a Jesucristo y la palabra del Señor. Recordarán sus palabras en la primera carta a Timoteo, donde dice que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y llevados al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. El medio que utiliza el Espíritu Santo es la verdad. 4.
El cuarto principio, por tanto, es que el verdadero impulso a la evangelización debe surgir de la comprensión de estos principios y, por tanto, de un celo por el honor y la gloria de Dios y de un amor por las almas de los hombres. 5. Existe un peligro constante de error y herejía, incluso entre los más sinceros, así como el peligro de un falso celo y el empleo de métodos antibíblicos. Nada se nos exhorta con más frecuencia en el Nuevo Testamento que la necesidad de un constante autoexamen y un retorno a las Escrituras mismas. Creo que ahí tenemos 5 principios fundamentales que se enseñan muy claramente en la palabra de Dios y que se confirman abundantemente en la historia posterior de la Iglesia cristiana. La aplicación de los principios. Esto me lleva a la segunda división principal de nuestro tema, que es la aplicación de estos principios a la obra misma de la presentación del Evangelio. Este tema se divide naturalmente en 2 secciones principales. Primero, la obra de evangelización y luego la obra de edificación e instrucción en justicia. La evangelización y sus peligros. Al participar en la obra evangelística, es de vital importancia que nos preguntemos antes de comenzar: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a intentar? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi verdadero objetivo? Sugiero que solo hay una respuesta verdadera a estas preguntas, y es esta: anhelo que las almas se reconcilien con Dios, porque siendo como son, están deshonrando a Dios, y porque al estar en una condición en la que deshonran a Dios, están en peligro de perdición. Ese es el propósito de toda obra evangelística: llevar esas almas a un estado de reconciliación con Dios. Ese es el objetivo. No se trata simplemente de que los jóvenes tomen una decisión. No se trata simplemente de que vivan de otra manera. No se trata simplemente de que se unan a una clase o a una iglesia. Su objetivo al presentarles el Evangelio es ponerlos en paz con Dios. Ahora bien, han surgido y surgirán peligros muy graves en relación con esta obra de evangelización. En primer lugar, existe el peligro de exaltar la decisión como tal, especialmente cuando se trabaja con jóvenes. No tengo tiempo para extenderme en ello, aunque debo usar el término: la diferencia psicológica entre niños y adultos. Creo que todos sabemos lo suficiente de psicología para darnos cuenta de que los niños son mucho más influenciables que las personas mayores. En cierto sentido, es cierto que se puede influir en los niños para que hagan casi cualquier cosa. Ya conocen la afirmación de los católicos romanos: dadnos un niño hasta los 7 años, y lo tendremos para toda la vida. El peligro de exaltar la decisión como tal se expresa de diversas maneras. A veces se manifiesta en el uso de la música. Hay quienes hablan del canto y del uso de la música, y especialmente de los coros, como algo que utilizan para animar una reunión. Confían en la música y en el canto de los coros para lograr el efecto deseado de promover la decisión. Otros quizás tienden a usar historias, en lugar de música, de forma similar. Hay quienes tienen el don de contar historias de forma conmovedora y eficaz. Otros parecen confiar en el carisma personal del orador. Por ejemplo, un hombre me contaba sobre un amigo suyo que trabajaba entre las tropas y lo describió así: está haciendo una gran obra. Es justo el tipo de hombre ideal. Es tan alegre y desenfadado. No hay nada de eso en el Nuevo Testamento. ¿Se describiría a Pablo, por ejemplo, como un hombre particularmente alegre y desenfadado? Quizás se me permita una digresión en este punto. ¿Han observado alguna vez que algunos de los siervos de Dios más respetados en la evangelización han sido hombres extremadamente feos? Les recomiendo esto para su estudio. Existe el peligro de que el evangelista dependa del atractivo de su propia personalidad para obtener resultados. También hay quienes intentan desarrollar lo que puedo describir con mayor precisión como el espíritu de equipo de cricket. Parecen crear una atmósfera comparable a la de un equipo de fútbol o cricket. Representan la idea de estar todos juntos, de jugar el partido. Esto es algo que, por supuesto, atrae mucho a los chicos, algo que en sí mismo es bastante inofensivo y puede ser muy útil. Lo que quiero decir es que a veces existe el peligro de enfatizarlo tanto que las decisiones se tomen por ese espíritu de equipo en lugar de por la comprensión de la verdad. Pero el peligro más grave es intentar tomar decisiones como resultado de la presión ejercida sobre la voluntad de quienes escuchan. Existe el peligro de que un hombre utilice su personalidad, su fuerza de voluntad y su capacidad de dominar a los demás, hasta obligar a quienes lo escuchan a responder a su llamado.
Estos son algunos de los resultados que siguen a esta exaltación indebida de la decisión como tal. Podría ilustrar lo que he estado diciendo extensamente. Por ejemplo, he oído hablar repetidamente de cierto evangelista popular que tiene un don asombroso para contar historias. Es todo un genio en este aspecto. Sus imágenes verbales son tales que se puede ver exactamente lo que está describiendo. Este hombre cuenta sus historias y parece casi hipnotizar a su congregación. Al final de la reunión, invita a la gente a ir a la sala de decisiones y acuden en masa. Pero quienes trabajan en la sala de decisiones coinciden en decir que cuando les preguntan por qué han venido, su respuesta es que no lo saben, pero que el orador les dijo que vinieran. No es que la verdad los haya convencido o convencido. Se dejan influenciar por las historias que han escuchado, y entonces parecen actuar de forma automática. La música puede producir el mismo efecto. Se puede cantar un coro de tal manera que finalmente se embriaga. El poder de la música es tal que ese es el efecto que tiene en algunas personas. Y en realidad no saben lo que hacen. Simplemente responden mecánicamente a cualquier orden o invitación que se les da. El segundo peligro es que las personas pueden llegar a una decisión por motivos falsos. A veces, las personas se deciden por Cristo simplemente porque anhelan la experiencia de otra persona. Aquí, de nuevo, hay un peligro al que están particularmente expuestos los niños y jóvenes. En otras palabras, intento advertirles contra el peligro de basar su mensaje en el efecto de su propia experiencia o la de otra persona. El niño que los escucha puede estar ansioso por ser como ustedes, por tener lo que ustedes tienen, o por ser como alguien de quien han hablado, y por tener lo que esa persona tiene. Aunque pensamos que se decide por Cristo, simplemente anhela la experiencia de otra persona. O puede ser el deseo de tener esa maravillosa vida de la que se le ha hablado. El Evangelio de Jesucristo nos da una vida maravillosa y alabamos a Dios por ella, pero la verdadera razón para ser cristianos no es tener una vida maravillosa, sino tener una buena relación con Dios. De nuevo, a veces se presenta a Cristo como un héroe. El instinto heroico es prominente en todos nosotros, y especialmente en los niños. Si enfatizamos demasiado ese aspecto del Evangelio, puede suceder que los niños, o incluso personas mayores, se unan a nuestra clase de Biblia o iglesia simplemente porque el mensaje ha apelado a su instinto heroico. También existe el peligro de que las personas tomen una decisión, y esto también es muy cierto en el caso de los jóvenes, como resultado de lo que se llama aceptar el reto de la vida cristiana. Lo consideran una gran aventura, algo a lo que deben aspirar, como embarcarse en una gran cruzada. Y el último peligro que quiero enfatizar bajo este encabezado es la terrible falacia de presentar el Evangelio en términos de Cristo te necesita y dar la impresión de que si un joven no se decide por Cristo, es un canalla. No he presentado estos puntos artificiales. Me baso no solo en mi propia experiencia, sino también en lo que he descubierto en mis lecturas y en los problemas que uno encuentra en el ministerio cristiano como resultado del uso de métodos falsos. Hay algo de verdad y valor en muchas de las cosas que he mencionado, pero lo que quiero enfatizar es que ninguna de estas cosas, por buenas que sean en sí mismas, debe jamás tener la supremacía. No quiero decir con esto que no deban cantar en absoluto en sus reuniones. Claro que podemos cantar, pero no dependamos demasiado de nuestro canto. Usemos estas cosas en la medida en que sean legítimas, pero siempre considerémoslas como ayudas, más que como lo que realmente produce los resultados. Bueno, dice alguien, todo eso es negativo. ¿Cómo sugiere que se haga la obra? Repito, simplemente volvamos a esos 5 principios a los que me he referido, y todos se pueden resumir en esto. Debemos presentar la verdad. Debe ser una exposición positiva de la enseñanza de la palabra de Dios. Ante todo, debemos mostrar a los hombres su condición natural ante los ojos de Dios. Debemos hacerles ver, y aquí incluyo a los niños, que, independientemente de lo que hagamos e independientemente de lo que hayamos hecho, todos nacemos como hijos de ira. Nacemos en un estado de condenación, culpables ante los ojos de Dios. Somos concebidos en pecado y formados en iniquidad. Salmo 51:5. Eso es lo primero. Habiendo hecho esto, debemos continuar mostrando la enormidad del pecado. Esto no significa simplemente mostrar la maldad de ciertos pecados. No hay nada más vital que la distinción entre pecado y pecados. Con demasiada frecuencia,
Dedicamos nuestro tiempo a llamar la atención sobre pecados específicos, cuando nuestra verdadera tarea es convencer de pecado, aquello que nos destruye y que se manifiesta en forma de pecados específicos. Luego debemos exhortar a nuestros oyentes a confesar y reconocer su pecado ante Dios y los hombres. Después de eso, debemos presentar la gloriosa y maravillosa oferta de salvación gratuita que se encuentra solo en Jesucristo y en Él, crucificado. Debemos mostrar que solo Él puede eliminar la culpa y el poder del pecado, que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Y que solo al rendirnos y entregarnos por completo a Él, somos justificados ante Dios y capaces de vivir una vida que le agrade. La única decisión que tiene el más mínimo valor es la que se basa en la comprensión de esa verdad. Podemos lograr que los hombres decidan por nuestro canto, por el encanto de nuestra propia personalidad, pero no nos interesa conseguir seguidores personales. No nos interesa simplemente aumentar el número de clases bíblicas, organizaciones o iglesias. Nos interesa reconciliar almas con Dios. Repito que una decisión no tiene valor a menos que se base en la aceptación de la verdad. Edificación. Mi segunda subdivisión con respecto a la presentación del Evangelio es la obra de edificación. Este es un tema amplio y solo puedo mencionar ciertos principios. En ningún otro ámbito es más real el peligro de un método falso que en este asunto específico de la edificación, es decir, la enseñanza sobre la santidad. El peligro se muestra muy claramente en el propio Nuevo Testamento. No se puede leer el Nuevo Testamento sin darse cuenta de inmediato de que la iglesia primitiva estaba plagada de problemas, peligros y herejías incipientes. Había quienes decían, por ejemplo, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Había quienes decían que mientras uno fuera cristiano, no importaba lo que hiciera, que mientras tuviera las creencias correctas, su cuerpo no importaba y que podía pecar cuanto quisiera. Eso se conoce como antinomianismo. Había quienes afirmaban no tener pecado. Había quienes buscaban el conocimiento, quienes afirmaban tener alguna experiencia esotérica especial que otros cristianos inferiores ignoraban. Hubo quienes, según nos dice la primera epístola a los Corintios, se describían como seguidores de Cristo. Algunos de Pablo, otros de Apolos y otros de Cristo. Primera de Corintios 1:12. Los pocos elegidos en la cima. Y hubo quienes, claramente tratados en la epístola a los Colosenses y en Primera de Timoteo, se dedicaron a una especie de ascetismo que prohibía a la gente casarse o comer carne. Si lees la historia posterior de la iglesia cristiana, encontrarás que se enfatiza constantemente lo mismo. Tomemos como ejemplo a los monjes y a los ermitaños, quienes decían que no se podía ser verdaderamente cristiano mientras se ejerciera una vocación ordinaria. Y luego surgieron diversos movimientos en la iglesia cristiana. Quienes se dedicaron a estas cosas eran muy sinceros y honestos. Todos comenzaron creyendo en las doctrinas verdaderas, pero estuvieron expuestos al peligro de la herejía y el error, y se desviaron del camino verdadero. Si pudiera resumir todos estos peligros, se trata del peligro de aislar un texto o una idea y construir un sistema a su alrededor, en lugar de comparar las escrituras con las escrituras. Es buscar un atajo en el mundo espiritual. La gente intenta alcanzar la santificación de una sola vez, renunciando así al proceso descrito en el Nuevo Testamento. La manera de evitar este peligro es estudiar el Nuevo Testamento mismo, y especialmente las epístolas. Debemos rechazar todo lo que no se base sólidamente en la enseñanza de las epístolas. Debemos tener mucho cuidado de no tomar un incidente de los evangelios y tejer una teoría a su alrededor, cuando el incidente descrito no tiene la más mínima conexión con el tema de la santidad o la santificación. Debemos comprender que nuestro criterio en este asunto en particular se encuentra en las epístolas. Si consultan las epístolas, creo que encontrarán muy claramente establecido el principio de que nuestra vida no debe basarse en una experiencia repentina, sino en ciertas deducciones que debemos extraer de la verdad que hemos creído. Puedo recomendarles que estudien especialmente la palabra por tanto en las epístolas. Es una palabra muy importante. Primero, el escritor establece la doctrina y luego dice, por tanto, en vista de esto, procedan a hacer esto. Nuestra vida cristiana debe ser una deducción de nuestra doctrina.
¿Cuál es la doctrina? Bueno, se repite constantemente. La razón por la que debemos vivir una vida santa y santificada es por lo que afirmamos creer acerca de Cristo, porque Dios es santo y por la esperanza puesta ante nosotros. En otras palabras, el Nuevo Testamento no nos invita a vivir una vida santa y santificada para disfrutar de la felicidad, sino que nos dice que lo hagamos porque Cristo se ofreció por nosotros y derramó su sangre en el Calvario. El Nuevo Testamento nos dice que hemos sido redimidos de nuestros pecados por la preciosa sangre de Cristo y por lo tanto no tenemos derecho a vivir una vida pecaminosa. No deja una brecha entre creer en Cristo como nuestro Salvador y recibirlo como nuestro Señor. Las dos cosas son una sola. La santificación de la vida surge directamente de la doctrina de la muerte de Cristo en la cruz. Nos enseña que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Eso es lo que encontramos en cada epístola del Nuevo Testamento. Hay una exhortación constante a aquellos primeros creyentes a aplicar y poner en práctica en sus vidas la verdad que afirman haber creído y aceptado. Permítanme resumir todo lo que he estado tratando de decirles así. Si quieren ser ministros competentes del Evangelio, si quieren presentar la verdad de la manera correcta y única, deben ser estudiantes constantes de la palabra de Dios. Deben leerla sin cesar. Deben leer todos los buenos libros que les ayuden a comprenderla y los mejores comentarios que puedan encontrar sobre la Biblia. Deben leer lo que yo llamaría teología bíblica, la explicación de las grandes doctrinas del Nuevo Testamento, para que puedan comprenderlas cada vez con mayor claridad y, por lo tanto, puedan presentarlas con mayor claridad a quienes los escuchen. La obra del ministerio no consiste simplemente en compartir nuestra propia experiencia personal o hablar de nuestras vidas o de las de otros, sino en presentar la verdad de Dios de la manera más sencilla y clara posible. Y la manera de lograrlo es estudiar la palabra y todo aquello que nos ayude en esa tarea suprema. Podrían decirme, ¿quién es suficiente para estas cosas? Tenemos otras cosas que hacer, estamos ocupados. ¿Cómo podemos hacer lo que nos han pedido? Mi respuesta es que ninguno de nosotros es suficiente para estas cosas, pero Dios puede capacitarnos para hacerlas si realmente estamos ansiosos de servirle. No me impresionan mucho los argumentos de que ustedes son hombres ocupados, que tienen mucho que hacer en el mundo, y por lo tanto, no tienen tiempo para leer estos libros sobre la Biblia, ni para estudiar teología. Y por esta buena razón, algunos de los mejores teólogos que he conocido, algunos de los más santos, algunos de los hombres más eruditos han tenido que trabajar mucho más duro que cualquiera de ustedes y al mismo tiempo se les han negado las ventajas que ustedes han disfrutado. Querer es poder. Si ustedes y yo nos preocupamos por las almas perdidas, nunca debemos alegar que no tenemos tiempo para prepararnos para este gran ministerio. Debemos dedicarnos a ello. Debemos prepararnos para la tarea, conscientes de la seria y terrible responsabilidad que conlleva. Debemos aprender, trabajar, sudar y orar para conocer la verdad cada vez con mayor perfección. Debemos poner en práctica en nuestra vida las palabras de Primera de Timoteo 4, 12-16. Que Dios nos conceda la gracia y el poder para hacerlo, para honra y gloria de su santo nombre. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.